Actualmente podemos observar que existe una humanidad donde todos nosotros estamos inmersos, la cual se caracteriza por tener cada vez más desarrollo en tecnología, avances espectaculares en las diversas áreas científicas que nos vamos empapando. Y así cada vez, pero los problemas no desaparecen. Siempre hay dificultades y problemas varios. Por esto vemos crímenes, aumento, conflictos de cualquier nivel, violencia, guerra e incluso en algunas partes pretenden usar armas nucleares que obligan a enfrentar un culminante problema de la supervivencia de la humanidad, algo que viene destacándose por décadas. ¿Pero por qué sucede todo esto? ¿Existe una causa para ello? Todos sabemos que alguna causa, todo efecto tiene alguna causa. La situación actual también tiene sus causas. La inquietante realidad es que el ser humano es quien ha producido esta aterradora situación, es decir, todo tiene una razón de ser en el caos actual del mundo. Y podemos considerar que sí existe una creación. Luego, por lo tanto, debe existir un creador y que nosotros vivimos en ello y que desde el principio debió poner ideas y vigencia en leyes que funcionan y que permiten su existencia como la conocemos en esta palabra, en la palabra de Dios que puede estar en papel o en tecnología, en sus teléfonos o en tablet. Ahora, y quien también debió poner en existencia leyes espirituales para la humanidad que producen paz, felicidad, prosperidad, calma. Sin embargo, lo que vemos en el planeta muchas veces es muy diferente. Dolor, sufrimiento, miseria, tristeza y circunstancias varias, como descató el presidente, que en muchos lugares de este planeta la gente no tiene qué comer. En partes muy cercanas, en Asia y en África, de miembros muy cercanos a nuestras mismas creencias. Por la palabra de Dios entendemos que es consecuencia todo esto del rechazo y el quebrantamiento de la ley espiritual que Dios puso, pero que en el vivir diario de la humanidad no lo toma en cuenta. Me refiero a la ley espiritual e invisible, que es el camino al dar, la generosidad, el interés genuino por otros, teniendo en cuenta que toda situación tiene consecuencias. El bien y el camino de Dios son consecuencias generalmente de obedecer la palabra de Dios. Sin embargo, vemos que en la mayoría de la humanidad hay otros intereses, hay otras metas, objetivos de ganancia personal egoísta, como a todos nos ha afectado. Pero aunque la gran mayoría desconozca esta ley espiritual, como pueden estar viendo, esta ley es palpable, y como la tuvimos en el caso recién en la anterior diapositiva, pero también, como podemos ver en esta ley, que anoche disfrutamos de esa llovizna suave, porque la lluvia tiene como Padre Dios, y lo podemos ver en la electricidad, en las cargas. Y esas leyes existen desde los tiempos, desde siempre. Pero el hombre olvida que todo tiene un autor. Después de la introducción, el propósito de esta presentación es señalar que la palabra de Dios sí indica que existe una ley espiritual, un código de leyes que ha sido por los seres humanos, como alguien dijo, guardada en el bolsillo. No interesa abordarla, en el cual, como iremos viendo, estamos presentes frente a muchas leyes espirituales, pero nuestro mundo, ¿qué ve? Ve leyes en la biología, en la física, en la química, pero la ley espiritual se esconde, no es relevante. Por esto, en esta presentación, me apoyo en un folleto de nuestra literatura en la iglesia llamado El Nuevo Pacto anula la ley de Dios. Y hay una parte que aborda este libro, dice, ¿guardó Abraham los mismos mandamientos que Dios le dio a Moisés? En el artículo se indica que muchos maestros religiosos dicen que los mandamientos dados por medio del profeta Moisés se aplicaban únicamente al antiguo Israel y no a nosotros en la actualidad. Eso lo saben mucho. Pero al llegar a esta conclusión, la mayoría pasa por alto el significado de lo que Dios dijo acerca de la obediencia al patriarca Abraham, que fue un hombre obediente y como todos nosotros también tuvo sus ripios. Cientos de años antes de que hablara con Moisés en el monte Sinaí, en Horeb, como se indica en Génesis capítulo 26, versículo 5, en Génesis 26, versículo 5, que señala, por cuanto oyó Abraham mi voz. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo señala? Dios guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ahora, vamos a hacer un desmenuce
En las palabras hebreas que Dios utiliza en estos versículos son muy importantes, como lo explica el comentario bíblico del expositor que está expuesto en este folleto. Y aquí vamos a desmenuzar. Dice, el Señor luego agrega un comentario muy relevante. Abraham guardó mis preceptos. En hebreo es mishmeret, que vamos a ir comparando las palabras, cómo están los originales y cómo están en nuestra Biblia. Mis mandamientos, misbah, mis estatutos, juká, y mis leyes, Torah. Lo impresionante de todo esto es que es precisamente la forma en que se expresa la obediencia de Dios en el quinto libro de Moisés, Deuteronomio capítulo 11, versículo 1. Lo mismo. Amarás pues al Eterno tu Dios y guardarás sus ordenanzas, es decir, en hebreo juká, sus estatutos juká, sus decretos mishmeret y sus mandamientos, es decir, misbah, todos los días. Y han pasado décadas, siglos. Y están las mismas palabras porque Dios no cambia. Señalándolo en el texto, que más adelante el texto más adelante, que por lo indicado, el patriarca Abraham obedeció las mismas leyes espirituales y fundamentales que le fueron dadas más tarde a la nación de Israel. Pero, en relación a las ceremonias y ritos simbólicos que caracterizaban a la nación de Israel en el tabernáculo, el santuario y la administración nacional, esto no se aplicaba, esto no va incluido, porque había un cambio diferente a la época de Abraham. Y por tanto, tampoco son necesarios para los cristianos en la actualidad. ¿Cuándo? Porque un templo físico no existe. Ya no es el centro de nuestra adoración como sí lo tuvieron en su momento la nación de Israel. Resaltándose por lo indicado con anterioridad que las leyes que definen actitudes, comportamientos justos que fueron dadas a la nación de Israel eran conocidas y practicadas por los patriarcas mucho antes que se celebrara lo que indicamos en el monte Sinaí. Pero hay algo más que podemos ver en Ezequiel capítulo 44, versículo 24, que nos dice: cuando estaba cautivo el profeta Ezequiel, cuando fue llevado en visión a la Jerusalén en el futuro, en el milenio, donde nos dice con respecto al sacerdocio, en los casos de pleito, ellos estarán para juzgar conforme a mis juicios, es decir, nuevamente, mishpat. Juzgarán mis leyes, en hebreo Torah, y mis decretos, en hebreo juká, guardarán todas mis fiestas santas, solemnes, como estamos acá, y santificarán mis días sábados. Notándose, por lo presentado, que aunque estamos hablando de 3 épocas diferentes, la palabra de Dios sigue apoyando. Y los términos son semejantes en las 3 etapas. E incluso en el futuro, en unos años más, el sacerdocio cumplirá con todo esto. Indicándonos que las leyes que definen las actitudes y el comportamiento justo se seguirán aplicando en el gobierno milenial del reino de Dios. Y esto fue como cuando vivió el patriarca Abraham, hace 1800 años antes de nuestro Señor Jesucristo. En tiempo del profeta Moisés, 1400 años antes de Jesucristo. Y también va a suceder, sí, en algunos años más. Cuando gobierne todo este hermoso globo terrestre, nuestro hermoso planeta que estamos desplazándonos, estamos rotando y desplazándonos alrededor de una estrella, nuestro Señor Jesucristo volverá a colocar en presencia de todo su creación liberada de esclavitud bajo sus leyes. Y recapitulando lo mostrado en esta presentación como divulgador, hemos visto un pequeño pincelada de las normas de Dios en su ley espiritual de conducta justa, recta, como esto también alguna vez fue dado en el jardín de Edén, y que más tarde en el tiempo no cambió, siempre perduró. Pero eso tiene un mayor alcance, que sin ley no puede haber libertad efectiva y duradera. Libertad suprema que es posible solo cuando hay leyes justas, equitativas, y ciudadanos que se comprometen a vivir bajo esas leyes. Y ese es el objetivo que Dios ha comprometido a lograr por medio de su código de leyes conocidos como los 10 mandamientos. Leyes que son equitativas, justas, que producen gozo,
felicidad y algo más, una conexión con el Creador. Y lo está escribiendo ¿desde cuándo? Como podemos ver, desde el justo Abel. Y así ha ido por una cadena interrumpida de llamados en los cuales está la iglesia de Dios, hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y todos vamos conformando una manada, un redil. Programa que ampliará nuestro Señor Jesucristo cuando regrese y en su plan divino incluye a toda la humanidad, a una cantidad extraordinaria de seres humanos, para que interioricen voluntariamente el cambio que no hicieron en esta vida humana y en sus mentes y sus corazones estén en la sintonía de Dios, dando como resultado final que existirá una familia inmortal de hijos e hijas que se amarán de todo corazón y habrían sido libertados de, como indica el texto de Romanos capítulo 8 versículo 21, de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Promesas que parecen superiores a nuestra comprensión y entendimiento. Y de esta forma, no estando aprisionados por las restricciones que se viven en el tiempo actual, todos los vencedores serán libres del sufrimiento en diferentes niveles que se vive en este mundo. Y aún, como señala la palabra de Dios, la muerte. Y así, se vivirá por siempre según la ley divina de amor en la familia de Dios, experimentando gozo, felicidad y paz, que es un regalo de Dios por toda la eternidad. Así finalizo esta entrega, una pincelada como divulgador. Tengan un especial día de inicio de fiesta en quienes se esfuerzan, porque todos en mayor o menor grado se han esforzado por obedecer a Dios en las instrucciones, en este lugar tan maravilloso llamado Flor de Piedra, Licanray.